El sol se elevaba majestuosamente sobre las colinas de Roma, iluminando las calles adoquinadas y los imponentes edificios que caracterizaban la ciudad en el apogeo de su poderío. En medio de esta escena, una figura imponente se alzaba, con una presencia que eclipsaba a todos los demás. Este era Marco Antonio, un hombre cuya vida y legado dejarían una marca indeleble en la historia del Imperio Romano. Nacido en el año 83 a.C., en una familia aristocrática de Roma, Marco Antonio mostró desde temprana edad un carácter fuerte y una determinación inquebrantable. Su infancia estuvo marcada por la influencia de su abuelo, que había sido un respetado cónsul romano, y su padre, que había servido como pretor en Sicilia. Estos antecedentes familiares proporcionaron a Marco Antonio una base sólida para su futuro éxito en la política y la milicia. Fue en el campo de batalla donde Marco Antonio demostró por primera vez su valía como líder militar. A una edad temprana, se unió al ejército romano y demostró ser un comandante valiente y astuto. Su primera gran oportunidad llegó durante las campañas en el este, donde lideró a las legiones romanas en una serie de victorias decisivas sobre los enemigos del imperio. Su habilidad para inspirar a sus tropas y su capacidad para tomar decisiones rápidas y audaces le valieron el respeto y la admiración de sus compañeros soldados, así como la atención de los líderes políticos en Roma. Pero fue en el ámbito político donde Marco Antonio realmente brilló con luz propia. Después de la muerte de Julio César en el año 44 a.C., Roma se sumió en el caos político y la incertidumbre, marcado por las luchas de poder entre las facciones rivales y las conspiraciones palaciegas. Este fue un momento crucial en la historia de Roma. En medio de este tumulto, Marco Antonio emergió como una figura central en la lucha por el control de la República. Formando una alianza con Octavio, el sobrino adoptivo de César, y Marco Emilio Lépido, Marco Antonio estableció lo que se conoció como el Segundo Triunvirato, una coalición política destinada a restaurar el orden y la estabilidad en Roma. Juntos, tomaron medidas enérgicas para eliminar a sus enemigos políticos y consolidar su autoridad sobre el Estado romano. Sin embargo, las tensiones dentro del triunvirato pronto comenzaron a surgir, y las rivalidades personales y las ambiciones individuales amenazaron con desgarrar la frágil alianza. El Segundo Triunvirato, un pacto político que marcó un punto de inflexión en la historia de la República Romana, surgió en un momento de profunda inestabilidad política y social en Roma. Este acuerdo, formado por Marco Antonio, Octavio, el futuro emperador Augusto, y Marco Emilio Lépido, representaba un esfuerzo por parte de los líderes romanos para restaurar el orden y consolidar su control sobre el Estado. El Segundo Triunvirato tuvo sus raíces en la muerte de Julio César en el año 44 a.C. Su asesinato desató una lucha por el poder entre las facciones rivales en Roma, que buscaban llenar el vacío dejado por su desaparición. En medio de este caos político, Marco Antonio, Octavio y Lépido emergieron como figuras prominentes, cada uno con su propia ambición y agenda política. La formación del Segundo Triunvirato se produjo en el año 43 a.C., cuando los tres líderes romanos se unieron para formar una alianza política destinada a restaurar el orden en Roma. Esta alianza se basaba en un acuerdo tácito de cooperación mutua, en el que cada miembro del triunvirato contribuía con sus propios recursos y seguidores para garantizar el éxito de la coalición. Una de las primeras acciones del Segundo Triunvirato fue llevar a cabo una serie de purgas políticas para eliminar a sus enemigos y consolidar su autoridad sobre el Estado romano. Se llevaron a cabo proscripciones que resultaron en la muerte de muchos senadores y líderes políticos que se consideraban opositores al triunvirato. Además, se confiscaron sus propiedades y se redistribuyeron entre los partidarios del triunvirato, lo que les permitió consolidar aún más su control sobre la riqueza y los recursos del Estado. Una de las principales motivaciones del Segundo Triunvirato era vengar la muerte de Julio César y derrotar a sus asesinos. Para lograr este objetivo, el triunvirato emprendió una campaña militar contra los conspiradores, liderada por Marco Antonio y Octavio.
Esta guerra culminó en la famosa batalla de Filipos en el año 42 a.C., donde los ejércitos del triunvirato lograron una victoria decisiva sobre las fuerzas de los asesinos de César, Marco Junio Bruto y Cayo Casio. Después de la victoria en Filipos, el segundo triunvirato procedió a dividir el imperio romano entre los tres líderes. Octavio recibió el control del oeste, Marco Antonio se hizo cargo del este y Marco Emilio Lépido recibió el control de África. Esta división del imperio permitió a cada miembro del triunvirato ejercer un control efectivo sobre una parte del Estado romano, mientras que aún mantenían una alianza política en general. A pesar de su aparente estabilidad, el segundo triunvirato fue marcado por tensiones internas y rivalidades personales entre sus miembros. La relación entre Marco Antonio y Octavio se volvió especialmente tensa debido a disputas territoriales y al influjo de Cleopatra en la vida de Marco Antonio. Esta tensión culminó en la ruptura del triunvirato y en la famosa batalla de Actium en el año 31 a.C., donde Octavio derrotó a las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra. En resumen, el segundo triunvirato fue un pacto político que tuvo un impacto significativo en la historia de Roma. Aunque inicialmente sirvió para restaurar el orden y la estabilidad en un momento de crisis, eventualmente se desmoronó debido a rivalidades personales y tensiones internas. Sin embargo, su legado perdura como un ejemplo de las complejidades y contradicciones de la política romana en la era de la República. Fue durante este tiempo que Marco Antonio se embarcó en una relación tumultuosa y apasionada con Cleopatra, la famosa reina de Egipto. Enamorado de su belleza y encanto, Marco Antonio se entregó por completo a su amor por Cleopatra, desafiando las normas sociales y políticas de la época. Juntos, forjaron una alianza estratégica destinada a garantizar el poder y la estabilidad en el Mediterráneo oriental. Sin embargo, su relación con Cleopatra también atrajo la ira y la desconfianza de sus rivales en Roma, especialmente de Octavio, quien veía a Cleopatra como una amenaza para su propia posición de poder. La relación tumultuosa y apasionada entre Marco Antonio y Cleopatra es una de las historias de amor más famosas y cautivadoras de la historia antigua. Su romance no solo influyó en el curso de la política romana, sino que también dejó una marca indeleble en el imaginario popular a lo largo de los siglos. Para entender completamente la naturaleza de esta relación, es importante explorar los contextos históricos, políticos y personales que la rodeaban. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra se desarrolló en un momento crucial en la historia del Mediterráneo oriental. Cleopatra, la última reina de Egipto de la dinastía ptolemaica, se enfrentaba a la creciente influencia de Roma en la región, mientras que Marco Antonio emergía como uno de los líderes más poderosos de la República Romana después de la muerte de Julio César. Ambos vieron en su alianza una oportunidad para asegurar sus intereses políticos y territoriales en un mundo dominado por la rivalidad y la ambición. El primer encuentro entre Marco Antonio y Cleopatra ocurrió en el año 41 a.C., cuando Cleopatra viajó a Tarsus, en Anatolia, para encontrarse con Marco Antonio. Desde el momento en que se conocieron, su atracción fue instantánea y poderosa. Cleopatra, conocida por su belleza y encanto, cautivó a Marco Antonio con su ingenio y gracia, mientras que Marco Antonio, un hombre de fuertes pasiones y ambiciones, quedó cautivado por la audacia y el carisma de Cleopatra. Juntos, compartieron una conexión profunda y apasionada que desafió las normas sociales y políticas de la época. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra pronto se convirtió en mucho más que un simple romance. Vieron en su alianza una oportunidad para fortalecer sus respectivas posiciones políticas y territoriales en el Mediterráneo oriental. Cleopatra, deseosa de asegurar el control de Egipto y resistir la expansión romana en la región, vio en Marco Antonio un poderoso aliado que podía proteger sus intereses. Por su parte, Marco Antonio vio en Cleopatra una oportunidad para consolidar su control sobre el este del Imperio Romano y asegurar su propia posición de poder en Roma. Sin embargo, la relación entre Marco Antonio y Cleopatra no estuvo exenta de desafíos y obstáculos. En Roma,
su romance fue objeto de críticas y condena por parte de sus enemigos políticos que veían en Cleopatra una amenaza para la estabilidad del Estado romano. Además, las tensiones entre Marco Antonio y Octavio, su rival en Roma, se intensificaron debido a la influencia de Cleopatra en la vida de Marco Antonio, lo que eventualmente desencadenó una guerra entre los dos líderes en el año 31 a.C. Aunque su relación llegó a un trágico final con la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium y su posterior suicidio en el año 30 a.C., su romance dejó un legado perdurable en la historia. Su historia de amor ha sido inmortalizada en obras de arte, literatura y cine, y sigue siendo una fuente de fascinación e inspiración para las generaciones posteriores. Además, la alianza entre Marco Antonio y Cleopatra marcó un punto de inflexión en la historia del Mediterráneo oriental y la expansión romana en la región, y su influencia sigue siendo evidente en la política y la cultura de la región hasta el día de hoy. En resumen, la relación tumultuosa y apasionada entre Marco Antonio y Cleopatra fue una de las más notables de la historia antigua. Su romance no solo influyó en el curso de la política romana, sino que también dejó un legado perdurable en la cultura y la imaginación popular. Aunque su historia terminó en tragedia, su amor sigue siendo recordado como uno de los más grandes de todos los tiempos. La rivalidad entre Marco Antonio y Octavio llegó a un punto crítico en el año 31 a.C., cuando Octavio declaró la guerra a Marco Antonio y Cleopatra, desencadenando una serie de eventos que culminaron en la famosa batalla de Actium. A pesar de su valentía en el campo de batalla, Marco Antonio fue derrotado por las fuerzas de Octavio y Cleopatra, y pronto sucumbió a la desesperación y al suicidio. Su muerte marcó el fin de una era en Roma y el comienzo de una nueva era de dominio imperial bajo Octavio, quien se convertiría en el primer emperador romano conocido como Augusto. El legado de Marco Antonio perdura hasta el día de hoy como una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la historia romana. Su valentía en el campo de batalla, su astucia política y su pasión apasionada lo convirtieron en una figura legendaria cuya memoria sigue viva en la cultura popular y la literatura. Aunque su ambición lo llevó a la ruina, su vida es un recordatorio de las complejidades y contradicciones de la naturaleza humana y de la eterna lucha entre el amor y el poder. Marco Antonio, el general, el político, el amante, seguirá siendo una figura inmortal en la historia del Imperio Romano.